Bien, tengan un buen día, queridos alumnos y alumnas del ciclo anual San Marcos de la Academia DUNI. Soy el profesor Cristian Quispe Ruiz y voy a desarrollar con ustedes el curso de literatura. Bueno, el tema que nos toca trabajar hoy día se llama romanticismo europeo. Este tema corresponde a la semana número 7 de nuestro ciclo anual. Como ustedes verán, es un tema sumamente importante dentro del análisis de las corrientes o movimientos que existieron en el proceso de la historia de la literatura en Europa. Bien. Siempre va a ser importante marcar nuestros objetivos. Siempre va a ser importante y necesario saber qué es lo que queremos con este tema, a dónde apuntamos, qué es lo que buscamos. El primer objetivo que nos hemos planteado sería definir el romanticismo en Europa a partir de sus características principales. El segundo objetivo sería analizar la novela titulada Las cuitas o las penas, ¿no? Es lo mismo, del joven Werther. Para eso hemos escogido algunos fragmentos de la novela para poder caracterizar el contenido o los temas principales, primordiales de esta novela. Todo ello va a servir para resolver preguntas de examen tipo admisión, pero de manera pues bastante sólida, ¿no? Bien, ustedes pueden ver acá en este gráfico, en estos gráficos que estamos presentando, hechos fundamentales, hechos ciertamente primordiales en la historia tanto de Europa como también de América, ¿no? Por ejemplo, un hecho fundamental en Europa fue la Revolución Francesa. Aunque fue una revolución burguesa, pero igual fue importante porque dio paso al inicio de la edad contemporánea, ¿no? También podemos ver que la burguesía, como una clase social ya no emergente, sino ya en este caso absolutamente poderosa, toma las riendas de Europa. Y también podemos ver un hecho que sucedió en América, que fue la independencia de los Estados Unidos, que, valgan verdades, es un hecho sumamente importante, es un hecho sumamente fundamental porque va a cambiar también o va a dar inicio a la historia de un país que con el paso de los años se va a convertir pues en un poderoso país capitalista e imperialista, ¿no? Analicemos pues las características de los románticos, de la literatura romántica en sí, ¿no? Número 1. El romanticismo literario se desarrolla desde finales del siglo XVIII, o sea, 1780, 1790 aproximadamente, y se dispersa por todos los países de Europa hasta mediados del siglo XIX, o sea, 1850 aproximadamente también. O sea, tampoco no es una fecha exacta, pero va más o menos por allí. Se inicia con un grupo denominado Sturm und Drang, tormenta y pasión. Es una escuela que se desarrolló en Alemania. Por eso algunos autores, bueno, la mayoría, coinciden que el romanticismo se inicia en Alemania. Claro que también hay voces discordantes que dicen que el romanticismo empezó en Inglaterra o tal vez la otra que fue paralelamente, ¿no? Ya por una convención, por un acuerdo, quedamos en que se inicia en Alemania, con la escuela llamada Sturm und Drang, o sea, tormenta y pasión. También deberíamos entender de manera bastante clara que el romanticismo se opone a una literatura anterior llamada neoclasicismo. Cuando hablamos de los neoclásicos nos referimos a la razón, a la imposición de la razón sobre los sentimientos, sobre el arte, en el arte en sí mismo, ¿no? En el arte y también en las ciencias. Los románticos se oponen a ese tipo de actitud, ¿no? Neoclásica porque les restaba o les quitaba la libertad, que es un hecho, como ustedes saben, sumamente importante.
Los románticos se caracterizan por su entrega a la imaginación, a la subjetividad, a la exaltación de los sentimientos que están asociados a la naturaleza. Todo esto va en oposición a la razón de los neoclásicos. O sea, vamos a decirlo así, los neoclásicos son racionalistas y los románticos son idealistas. ¿Qué les parece? También podríamos decir que los románticos tienen cierta tendencia, cierta inclinación por el nacionalismo. Claro, suena un poco extraño, ¿no? Pero sí es verdad que tuvieron una inclinación porque revaloraron lo popular, o sea, los cuentos, las canciones, las historias legendarias de los pueblos europeos antiguos. O sea, hay una asociación con ese tema de recoger mitos, leyendas, lo antiguo, sobre todo de la época medieval. Hay una explicación allí. Lo que pasa es que los románticos se eluden la realidad inmediata y se van hacia el pasado, específicamente el pasado medieval. El romanticismo liberal busca destruir los dogmas, o sea, ya desde el punto de vista ideológico, los románticos son liberales. Ya buscan romper todo dogma moral, político, estético también, que los neoclásicos quisieron imponer. Su concepto entonces de lucha es la libertad de creación, la libertad de expresión, también de sentimientos, ¿no? El amor libre y también la libertad patriótica. En general, los románticos de aquella época se podrían considerar algo así como liberales, ¿no? Liberales en sentido ideológico. Y el exotismo significa que los románticos suelen ubicarse, o sea, contextualizarse, ubicarse en lugares alejados de su realidad inmediata. Básicamente lo hacen en el pasado medieval, porque para ellos ese pasado medieval fue legendario y lleno de escenas de hazañas caballerescas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? O sea, hay una temática, porque acaso el romanticismo tiene vertientes, ¿eh? No es uno solo, no es unificado, ¿no? Hay un romanticismo alemán, romanticismo inglés, hay un romanticismo francés, hay un romanticismo español. Incluso también hay un romanticismo hispanoamericano. O sea, todos ellos tenían elementos que los conectaban, pero cada uno de acuerdo a su realidad histórico-contextual. Autores del romanticismo hay varios, pero hemos escogido los más destacados para nosotros. Tenemos a Walter Scott, asociado al romanticismo histórico en Inglaterra, con una novela titulada Ivanhoe. Un personaje importante de este romanticismo inglés es Robin Hood, un ladrón. ¿Pero a quién le robaba? ¿A quiénes le robaba? Le robaba a los ricos y se los daba a los pobres. O sea, era idealista. Otro romántico fundamental es Víctor Hugo, francés, ¿no? Está asociado al romanticismo francés y, bueno, obviamente una de sus novelas fundamentales sería Nuestra Señora de París. También tiene otra novela, han escuchado seguramente ustedes por allí, que se llama Los Miserables. Y llegamos a uno de los más conspicuos representantes del romanticismo, que se llama Edgar Allan Poe. Sinceramente, personalmente a mí me gusta bastante la literatura hecha por Edgar Allan Poe. Ustedes seguramente también han escuchado, ¿no? Es el primer maestro del relato corto. El Gato Negro, seguramente han escuchado, ¿no? Uno de sus cuentos más importantes, más famosos, pero no es el único. Yo tengo acá una colección de sus cuentos que, bueno, la verdad, siempre es una delicia, ¿no? Volver a leer. Vamos a hablar de un autor, de un romántico alemán. Se llama Johann Wolfgang Goethe. Ahí lo tienes. Él es el autor de Las cuitas del joven Werther. Nació en el seno de una familia burguesa, o sea, una familia acomodada, ¿no? Económicamente hablando, una familia bastante posicionada, con una educación bastante elevada, ¿no? Y bueno, de repente eso también le sirvió para su formación. ¿Por qué? Porque eso le da libertad para frecuentar círculos intelectuales de la época, literarios, artísticos.
de esta escuela llamada Sturm und Drang, en la cual él participó también. Esta escuela se llama Tormenta y Pasión, o Tormenta, como dice acá, e Impulso. En sus obras vamos a demarcar dos líneas, una línea neoclásica, con influencia neoclásica, pero también hay otra línea romántica. Entre finales del siglo XVIII y comienzo del XIX escribió poemas, o sea, también era poeta, también hizo obras teatrales y también hizo novelas, mostrando en cada una de ellas un notable desempeño erudito, un conocimiento pues bastante interesante. Entre otras obras podemos mencionar Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister y una obra que, bueno, es históricamente conocida a nivel mundial, la obra titulada Fausto. Fausto es la historia de un hombre que envejece, un doctor que envejece, y como ya es mayor, ya es un anciano, le llega pues el amor, ¿no? Como no tiene solución, entonces hace un pacto con el diablo, Mefistófeles. Entonces, en esta obra, ustedes van a notar pues una interacción bastante peculiar. Es como decir un pacto con el diablo. Algunos de repente están recordando una tradición de Ricardo Palma, donde un anciano, también un personaje, hace un pacto con el diablo. Similar, ¿no? Solamente que esta obra pertenece pues al romanticismo alemán, con sus características también peculiares. Vamos a analizar la novela titulada Las penas o las cuitas del joven Werder. De repente lo encuentras con ese título, ¿no? Penas. Penas es sinónimo de cuitas. Obviamente se dice penas, tristeza, porque el personaje pues representa ese sentimiento, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tenemos que tocar acá? Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a tocar los temas, la estructura de la obra, también el género y también la especie. ¿Cuáles son los temas? A ver, el tema 1 sería el amor prohibido, el amor vedado. También el deseo amoroso, la exaltación de la naturaleza, que es lo común en los románticos, y también una crítica a la vida de los burgueses. Podríamos entender que la vida de la burguesía, la vida burguesa, se refiere a la vida de la gente en la ciudad, porque esa vida es, entre comillas, pues acomodada, supuestamente, pero también así como está acomodada en algunos casos, también está llena de prejuicios. Pero lo que se critica son esos prejuicios y todo lo que ello conlleva, porque se nota claramente que el personaje principal no está asociado a cosas como, por ejemplo, el noviazgo o el matrimonio, que son conceptos burgueses, no se olviden. ¿Ya? La novela tiene una nota del editor y dos partes. El género es narrativo y la especie es novela epistolar. Le llaman así porque es un conjunto de cartas que el personaje principal, el protagonista, le manda a su amigo que se llama Guillermo, para contarle todas sus penas de amor, todas sus cuitas. Y también se podría decir que es una novela intimista porque incorpora de alguna manera algunos elementos autobiográficos, lo que le ocurrió al autor de la novela, ¿no? Eso es lo que tratan de decirnos, que está basada en alguna relación, una vida que tuvo, algún hecho de su vida personal, ¿no? Del autor. El narrador es protagonista porque cuenta su historia. O sea, el mismo personaje Werder cuenta su historia, lo que le ha pasado en ese trayecto, en ese tiempo. La narración es lineal porque empieza algo así como en enero y termina en diciembre, ¿no? O sea, no tiene retrocesos en el tiempo. Solamente va nada más, ya no regresa, va. La descripción es subjetiva y se muestra mucho la idealización de Carlota, que es el personaje femenino. ¿Ya? Se llama idealización, se dice idealización porque el personaje la imagina mucho. O sea, vamos a entender que Carlota tiene una fisonomía, pero él en su mente la imagina mucho más bella o de repente mucho más sublime, ¿no? Es algo característico de los románticos, idealizar extremadamente a su musa, ¿no?
Vamos a notar también dentro de la novela oposiciones. Una parte interesante porque se compara el campo, que es la naturaleza, el campo, la vida libre, la libertad, con la ciudad, que es la burguesía, que es la vida apretada, que es la vida llena de prejuicios, etcétera, ¿no? Cómo te vistes, dónde vives, cuál es tu apellido, cosas así como esas, ¿no? También, por ejemplo, una oposición entre Werder, que es el sentimental, y Alberto, que sería el racional. ¿Ya? Y también otras oposiciones como por ejemplo la de Werder y su amigo Guillermo, ¿no? A Guillermo se le nota más sensato, en cambio a Werder se le nota un poquito más desequilibrado, ¿no? Hay una identificación constante con el campo, con la naturaleza, que es el ámbito en donde la persona muestra todo su desplazamiento, todo su derecho a la libertad, ¿no? Es donde se siente mejor. Y también hay paralelismos porque se cuentan, por ejemplo, una historia paralela a la del protagonista, ¿no? Bien, hasta allí una estructura un análisis formal de la obra Las cuitas del joven Werder. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son nuestro joven amigo Werder, que es un joven idealista, fetichista, espontáneo, sensible, apasionado. La bella dama Carlota, hermosa, linda, que encarna el amor vedado, el amor imposible, ¿no? Que siente Werder por ella, ¿no? Y también Alberto, que sería el tercer personaje que representa lo racional, la vida burguesa, ¿no? Es un personaje decente, es racional, la razón. Eso totalmente opuesto a Werder. Ahora, no vayas a confundirte, no vayas a pensar que es un triángulo amoroso. No, eso es falso. Acá no hay ningún triángulo amoroso. En todo caso, eso no es lo que ocurre. De repente eso es lo que ocurre en la mente de Werder, pero eso no ocurre en la novela en sí. O sea, no es que la chica haya estado con dos hombres, no, jamás. Ella tiene su novio, que luego fue su esposo, que es Alberto, pero Werder se hizo demasiadas ilusiones con Carlota. Se ilusionó, incluso se podría decir que se obsesionó. Primera parte. En esta primera parte vamos a encontrar una nota de un editor, un supuesto editor, ¿no? O sea, es el mismo autor que se hace pasar por un editor para dar pues cierto detalle de veracidad a la historia, ¿no? Pues dice que ha recogido las cartas del joven Werder y las ha acomodado, las ha ordenado y va a publicar la historia. Como él dice acá, ¿no? Acá dice, mira, he reunido con esmero todo lo que he podido sobre la historia del pobre Werder y les ofrezco aquí a sabiendas de que me lo agradecerán. Es un trabajo que que el editor supuestamente está haciendo para beneficio pues de los lectores, ¿no? Bueno, Werder le escribe a su amigo Guillermo a través de sus cartas y le cuenta lo que le va sucediendo en aquellos momentos, ¿no? En esos momentos de tristeza. Se ha ido a vivir a un pueblo para dejar su pasado atrás. Parece que ha tenido problemas en la ciudad y ha preferido irse a un pueblo para olvidarse de sus momentos de tensión, de molestia, de estrés que vivía pues en la ciudad. Y también para inspirarse y hacer sus pinturas y también sus poemas, ¿no? Werder es una persona muy sensible, una persona que ama la naturaleza. Es un romántico. Él escribe, el 4 de mayo de 1771 escribe, qué contento estoy de haberme marchado. Querido amigo, lo que es el corazón del hombre, abandonarte a ti, a quien tanto quiero y de quien yo era inseparable, y estar contento. Eso es lo que le escribe Werder a su amigo. Bueno, en la obra en alemán se dice Wilhelm, pero Wilhelm es Guillermo, pues, ¿no? También le escribe, por cierto, aquí me encuentro muy bien. La soledad es un bálsamo exquisito para mi corazón. Qué bonito suena eso, ¿no? A ver, vamos a revisar de nuevo. Por cierto, aquí me encuentro muy bien. La soledad es un bálsamo exquisito para mi corazón. Qué bien suena, ¿no?
en esta comarca paradisíaca significa un paraíso, ¿no? Entonces se siente muy bien, se siente muy cómodo en el pueblo, ¿no? Ahí en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, no todo va a ser felicidad en general, porque un día es invitado a una fiesta del pueblo y la pareja de esa noche le pide recoger a una amiga que se llama Carlota o como él le llama Lot. Entonces, Werder la ve, va a buscar a la chica y la ve. Mira, acá está. Es la escena en que Werder la ve y la ve a la chica, Carlota se llama, rodeada de todos sus hermanitos, quienes la quieren mucho como si fuera su mamá. Entonces, vamos a entender que Werder se sintió, que imaginó demasiado. Vamos a entender que él como ustedes dicen, ¿no? La alucinó, como si fuera la mamá de sus hijos. La ensalzó, la endiosó, la enalteció demasiado y se enamoró de eso. Por eso es que toda la noche en la fiesta, Werder la sacó a bailar. Y la chica aceptó. No porque la chica esté enamorada también de él, porque eso no se produjo, sino que Werder demostró pues una habilidad bastante comunicativa, ¿no? Además, cuando a uno le gusta una chica, habla perfectamente, ¿no? La sacó a bailar cada pieza de baile, cada canción, seguramente le hablaba de muchas cosas y la chica pues se sintió pues conmocionada, ¿no? Pero lo aceptó porque era normal. Ella ya tenía un novio, ya le habían dicho también a Werder que ella tenía un novio, pero como les contaba, a los románticos eso les da igual. Él siguió con lo que luego se va a convertir en una obsesión. Cuando él dice, atravesé el patio acercándome a la casa, espléndidamente construido, y no había hecho más que subir los escalones de la entrada y cruzar la puerta cuando se ofreció a mis ojos el espectáculo más encantador que he visto jamás. 6 niños de entre 2 y 11 años pululaban por la antesala en torno a una muchacha de hermosa figura y mediana estatura, que llevaba puesto un sencillo vestido blanco con unos lazos de un color rojo pálido en los brazos y el pecho. ¿Ves? O sea, la ha endiosado, la está imaginando demasiado, ¿no? Werder no toma en cuenta la advertencia que le habían hecho sus amigos. De hecho, no, esa chica tiene novio, a él le dio igual. Y la fue a visitar a Carlota a su casa. Y Carlota le abrió la puerta porque Carlota tenía este sentimiento de aquellas mujeres que estiman a personas, a los muchachos, como un amigo, como un hermano. O sea, lo llega a estimar a querer como un hermano, como un mejor amigo, ¿no? Pero nada más. Y esto se debe a que Carlota ya tenía a su novio. O sea, tenía que respetar esa convención social. Y Werder iba una y otra vez, las visitas eran constantes. Incluso cuando vuelve el novio, Alberto, vuelve de su viaje y Werder pues seguía yendo, incluso se hizo amigo de él con el fin de seguirla viendo a Carlota, pero llega un momento en el cual ya eso se vuelve insostenible, pues, ¿no? Está como, quien dice, tocando violín, se dice, ¿no? Ya está de más. Él mismo se da cuenta y decide irse a otro pueblo para olvidarse de la chica, pero ese fue su craso error. ¿Por qué? Porque se fue a otro pueblo y en lugar de olvidarla, la recordaba más, ¿no? ¿Y por qué? Porque se había llevado un lazo de la chica y olía ese lazo todos los días. Eso es lo que se llama fetichismo. Se llevó el lazo de Carlota y todas las noches la recordaba con mucha mayor pasión que antes. O sea, por las puras se fue. El 30 de agosto él escribe, desdichado, ¿acaso no eres un necio? ¿Acaso no te engañas a ti mismo? ¿Qué significa toda esa pasión delirante sin fin? Solo tengo plegarias para ella. En mi imaginación no aparece otra figura que la suya y todo lo que hay en el mundo lo veo solo en relación con ella. Ahí se nota claramente que ese sentimiento, que ese amor ya se ha convertido en una obsesión, ¿no? Entonces decide volver y visitar la casa de Carlota, ¿no? Y tiene conversaciones con Alberto. Alberto, por un lado, presenta pues habla con él,
le demuestra pues lo racional que es, Werther le demuestra lo sentimental y lo romántico que es, entre ellos hay discusiones, ¿no? Porque son personajes opuestos. Por ejemplo, en este fragmento hablan del suicidio. Werther tiene una concepción del suicidio, como decir, el que se suicida es valiente. En cambio, Alberto dice que el suicidio es para cobardes. Y así, cosas como esas que son opuestas totalmente, ¿no? En la segunda parte, vemos pues a Werther que sigue escribiendo sus cartas, se identifica con la naturaleza, prefiere vivir allí, ¿no? Prefiere esa naturaleza que está, en la que se refleja la representación de Dios y cuya belleza es capaz de apreciar su alma hipersensible, viviendo en soledad, ¿no? 8 de febrero. Cuando llueve con ganas y cae un nevazo y hiela y deshiela, ja, entonces pienso que en casa no puede estarse peor que afuera. O al revés, y eso me parece bien. Cuando por la mañana sale el sol prometiendo un día espléndido, jamás dejo de exclamar, aquí tenéis otra vez un don del cielo, para que os lo arrebatéis los unos a los otros. Esa es una posición, es una característica básica de los románticos, ¿no? Identificarse con el campo, con la naturaleza. Es algo común de los personajes románticos. También es muy interesante observar la concepción que nos muestra Werther cuando habla del sistema burgués, de la ciudad. Lo critica desde varios puntos de vista, ¿no? Porque habla de la forma de vestirse de la gente. Tú sabes que la gente de la ciudad es muy fijona en la ropa, en la billetera, en el apellido, en la casa, en la escuela, ¿no? O sea, se ha creado ese prejuicio. Entonces lo que hace Werther es criticar ese sistema de vida. Entre otras cosas, porque el amor ya no es algo, pues, verdadero, ya no es algo sentimental, sino el amor es incluso hasta un comercio. O sea, la gente ya no se casa porque se aman, sino se casan por juntar patrimonios, por juntar dos casas, terrenos. O sea, ya el sentimiento se ha perdido. Otro detalle también que podemos destacar, como les comentaba hace un momento, sería el fetichismo. El fetichismo es cuando nos obsesionamos con algo, ¿no? Mayormente sentimental. Bueno, en este caso, Werther, aparte del lazo, también tuvo cierta obsesión con la ropa, porque él se vestía así, ¿no? Tenía su traje azul, ¿no? Que fue el mismo traje con el cual fue a bailar con Carlota. Bueno, no era exactamente el mismo, ¿no? Sino que era el mismo modelo, porque el anterior que tenía se había desgastado y se había hecho otro, pero igualito, con la misma tela, el mismo color, todo, ¿no? O sea, tenía cierta ya fijación, hasta con la ropa. Y eso se llama fetichismo. Más o menos tú lo puedes entender así como lo siguiente, ¿no? Eh, Mayormente cuando tienen sus enamorados, enamoradas, las personas, sus exparejas, la gente guarda fotos. O sea, el hecho de guardar fotos o regalos, peluches, por ejemplo, y guardar, amontonar todo allí para recordarlo siempre es fetichismo. Es recordar a alguien por una foto, un perfume. Eso es lo que se llama fetichismo. Werther decide ir a verla a Charlotte, a Carlota, ya decidido a todo. Ya perdió incluso la cordura, ¿no? Está loco. La va a ver y Carlota le abre la puerta, como toda amiga, como toda persona que llega a estimar pues a alguien, ¿no? Como una hermana. Pero Werther se equivocó y la besó. Cometió un gravísimo error. Él no se resistió, dejó que se soltara de su abrazo y fuera de sí se postró delante de ella. Lot se apartó y en la angustia y la confusión, temblando entre el amor y la ira, le dijo, es la última vez. Werther, no volverás a verme. Lo que pasa es que Werther la había besado en la boca y eso se paga con sangre, pues. La chica se molestó mucho, se encerró en su dormitorio. Le dijo, vete, es la última vez, no volverás a verme. Y él le tocaba porque él le estaba diciendo que la amaba, pero eso ya era incorrecto porque ella ya estaba casada.
Esa fue la última vez que se vieron. Fue la última vez. Él vivía pues atormentado, se fue a su casa atormentado y en el día de Nochebuena, Werder mandó a su criado a pedir unas pistolas a la casa de Alberto. Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, ¿no? Carlota lo atendió al criado y le entregó las pistolas, un poco asustada porque tenía el temor de que algo podría pasar, ¿no? Algo malo, nada bueno. Y es verdad, cuando el criado llega a la casa de su amo, de Werder, le entrega las pistolas y Werder pues olía las pistolas, porque las pistolas las había limpiado Carlota, ¿no? Y allí sentía el perfume de ella, ¿no? Sentía el perfume. Se da, él cree, imagina, que lo que le está diciendo Carlota es que se suicide, se mate, para que le demuestre su amor, fíjense. O sea, ya es una obsesión eso, pues, ¿no? Así le dice, han pasado por tus manos, les has quitado el polvo, las beso miles de veces, tú las has tocado y tú, Espíritu Celestial, favoreces mi decisión, ¿ven? Y tú, Lot le dice a Carlota, me entregas el instrumento, tú, de cuyas manos yo deseaba recibir la muerte y ¡ay! Ahora la recibo. Qué terrible, ¿no? Y es verdad, pues, ¿no? Antes de que suenen las campanas de la Nochebuena, Werder se voló los sesos. Es terrible, ¿no? Al día siguiente lo encontraron. Se había volado la cabeza. Todavía no estaba muerto, pero ya no quedaba casi nada de él. Las personas que trabajaban en su casa se asustaron, lo cuidaron, pero ya no se podía hacer nada. Ya estaba como se dice, moribundo, ¿no? Y bueno, terminó sus días de sufrimiento cuando muere aproximadamente al mediodía de esa mañana, ¿no? Bueno, como ya él no puede escribir las cartas, entonces el editor nos cuenta que él es el que va a explicar lo que pasó, ¿no? Averiguado, ¿no? Nos cuenta lo que pasó ese día, esa noche buena. Y la verdad es que no lo pudieron enterrar bien porque el problema era que un suicida no podía entrar en un cementerio, ¿no? La religión católica impide eso, pues, ¿no? Y lo tuvieron que enterrar más allá. Triste, ¿no? El cura no le quiso dar los santos óleos porque se había suicidado. Qué triste, ¿no? Al final la gente temía mucho por su situación, ¿no? Por la situación de la chica de Carlota, porque ella, bueno, temían de que se vaya a matar también, ¿no? Pero no pasó esto. Bien, allí terminó nuestra novela titulada Las cuitas del joven Werder. Muchísimas gracias por tu atención. Espero verlos nuevamente. Bien, vamos a continuar ahora con nuestra práctica dirigida. El tema, como ya hemos visto, es romanticismo europeo. Tenemos acá la primera pregunta, que dice así. El romanticismo europeo surgió en, puntos suspensivos, en oposición al, puntos suspensivos, y tuvo como antecedente el grupo denominado, puntos suspensivos. Bueno, como hemos estudiado, como ya, a ver, si hacemos memoria, el romanticismo europeo surge en Alemania, ¿no? Es la convención, porque también pudo haber sido Inglaterra, pero se prefiere, se conviene, se llega a la idea de que es Alemania. Pero surge en oposición al neoclasicismo, a la corriente neoclásica, al racionalismo, pues, ¿no?
Y tuvo como antecedente un grupo ya denominado Sturm und Drang, ¿no? Que significa tormenta y pasión o tormenta e ímpetu, ¿no? Como dice acá, también se produjo en Inglaterra pues una escuela, un grupo de escritores llamados los poetas laquistas, ¿no? Laquismo. Pero por convención se llega a la idea de que esto fue en Alemania, ¿no? Entonces, la clave número 1 sería la letra C. C. Pasamos a la pregunta número 2. Indique la característica ajena a la literatura del romanticismo. A. Predominan los sentimientos sobre la razón. B. Postula la búsqueda de la libertad artística. C. Muestra una exaltación por la naturaleza. Y D. Hubo un fiel respeto a las normas greco-romanas, o sea, grecolatinas. Me parece que esa alternativa no encaja acá, ¿eh? Todo lo demás estaba bien, pero eso no encaja. Entonces, como me piden la característica ajena, es la que no encaja con lo que estamos hablando sobre el romanticismo. A ver, vamos a verificar qué dice nuestra resolución. La A, totalmente cierta, correcta. La B también, de hecho, ¿no? Los sentimientos sobre la razón y la búsqueda de la libertad, ¿no? En todo sentido, no solamente artística, en todo sentido. La C también es correcta. Exalta la naturaleza, el paisaje, y la clave sería D. La incorrecta sería D. ¿Ya? Muy bien. Justamente lo que hacen los románticos es alejarse de las normas del racionalismo, del neoclasicismo, búsqueda de la libertad en la creación. Pregunta número 3. Pregunta 3. Sobre la obra de Goethe, señale la secuencia correcta del valor verdadero o falso. Presenta una etapa romántica y otra neoclásica. Incorpora algunos elementos autobiográficos. Fausto es una novela ambientada en la Edad Media. Manifiesta en su producción una marcada erudición. Su tema recurrente es la lucha entre el bien y el mal. Veamos. La primera es verdadera porque Goethe tiene dos etapas, dijimos, ¿no? Una neoclásica, una romántica y una neoclásica, ¿no? Dos, incorpora algunos elementos autobiográficos. Bueno, se dice que sí. Es más, la novela que se llama La escuita del joven Werther tiene cierta relación con un hecho, una circunstancia que le tocó vivir al autor, ¿no? 3. Fausto es una novela ambientada en la Edad Media. Bueno, la obra Fausto es de género dramático. ¿Ya? Entonces eso sería falso, no es novela. 4. Manifiesta en su producción una marcada erudición. Verdadero, porque bueno, como hemos dicho, el autor maneja pues conceptos bastante amplios sobre religión, filosofía, incluso hasta ciencia también, ¿no? 5. Su tema recurrente es la lucha entre el bien y el mal. Bueno, Goethe desarrolla diversos temas, la lucha entre el bien y el mal, el desamor, etcétera, ¿no? Acá dice recurrente, o sea, siempre, ¿no? Eso es falso. Entonces mi clave, siguiendo la secuencia verdadero o falso, sería B. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Clave B. Muy bien. Pregunta número 4, ¿no? A partir del fragmento, se deduce que la obra Las cuitas del joven Werther de Goethe es una novela, puntos suspensivos, donde se emplea un narrador, puntos suspensivos. A ver, el texto, el fragmento dice así: ya había bajado yo del coche, o ya había yo bajado del coche cuando llegó una criada en la puerta del patio y nos dijo que hiciésemos el favor de aguardar un momento, que la señorita Carlota no tardaría en salir. Atravesé el patio y avancé hacia la casa. Cuando hube salido la escalinata y llegué a la puerta, contemplaron mis ojos el espectáculo más encantador que he visto en mi vida. En el vestíbulo, 6 niños desde 2 hasta 11 años de edad
saltaban alrededor de una hermosa joven de mediana estatura, vestida con un sencillo vestido blanco, adornado con lazos de color rosa en las mangas y en el pecho. Bueno, la novela es de tipo sentimental, psicológica, romántica o autobiográfica. Bueno, como él dice, yo había bajado del coche, mis ojos, el espectáculo más encantador que he visto en mi vida, ¿no? Podríamos llegar a la conclusión de que la novela es de corte sentimental y que el narrador se convierte en un narrador protagonista. O sea, a él está pasando el hecho, ¿no? Él está viendo a la chica. Acá en este gráfico, está viendo a la chica. Entonces, la alternativa que encaja perfectamente en esta expresión sería la letra A. Novela sentimental donde se emplea un narrador protagonista, porque va a contar su propio hecho, lo que le ha pasado, ¿no? Al verla a la muchacha. 4 clave A. Muy bien. Pregunta número 5. Dice, beso el lazo infinitamente veces al día. O sea, hay un lazo que le está besando constantemente, oliendo, besando, ¿no? Y en cada aspiración saboreo el recuerdo de las felicidades con que me embriagaron esos pocos días dichosos que han pasado para siempre. Bien, con respecto a este fragmento de la novela, señala la alternativa correcta. La voz narrativa expresa su alegría. ¿Tú lo notas alegre? No tanto, ¿no? Los sentimientos del protagonista son expresados por medio de la naturaleza. ¿Está hablando de la naturaleza? Es más, ¿está en la naturaleza? Creo que no. Está en su oficina, en su cuarto, en su casa. Existe una pasión lujuriosa. Creo que esa palabra no encaja muy bien, ¿eh? El lazo que es besado varias veces constituye un fetiche para el protagonista. Yo creo que esa alternativa es más adecuada. O sea, él está hablando del lazo que ha besado o que está besando constantemente y le trae muchos recuerdos de la chica, ¿no? De Carlota. ¿Se acuerdan de eso, no? Del fetichismo. El fetichismo es una admiración exagerada por algo, o sea, una fijación en un elemento, una fijación. Entonces, consideramos que la clave más adecuada es la letra D. El lazo que es besado varias veces constituye un fetiche para el protagonista, ¿no? Como dice acá también en la resolución, el fetichismo de Werther. Pregunta número 6, una pregunta de admisión del año 2021. Respecto de la novela epistolar La escuita del joven Werther de Goethe, el personaje principal se suicida, ¿se acuerdan o no? Por causa de una decepción amorosa. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos con respecto a la novela? 1. La historia de una pasión frustrada es uno de sus temas. La soledad del yo romántico se refleja en la naturaleza. La amada Carlota es sinónimo de la hermosura diabólica. Esa palabrita no encaja, creo, ¿no? El personaje central representa al espíritu individualista. Vamos a ver. La primera, Werther ama a Carlota, pero su amor es no correspondido porque está comprometida con Alberto. Verdadero. La segunda, la soledad del yo romántico se refleja en la naturaleza. Bueno, no es la soledad del yo romántico lo que se refleja en la naturaleza, sino que es que éste busca su felicidad en la soledad de los bosques, en la belleza de los paisajes. De esta manera se identifica el entorno con sus propios sentimientos. Y entonces la 2 sería falsa. 3. La amada Carlota es sinónimo de la hermosura diabólica. Yo creo que eso es falso totalmente, ¿eh? Porque de diabólica no tiene nada pues la chica, ¿no? O sea, diabólica se dice cuando la mujer utiliza su belleza para lograr ciertos fines. Y creo que la chica más bien es un ángel, ¿no? No es una chica mala, ¿no? El término hermosura diabólica más hace referencia a un poeta que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, porque en su obra, Leyendas, sí aparecen personajes femeninos con carácter diabólico. Ya eso lo van a ver más adelante. El personaje central representa el espíritu individualista. Bueno, Werther es el típico romántico, sentimental, sensible, inconforme con las convenciones, que son rasgos propios del personaje romántico, pues, ¿no? Del individualismo romántico. Así que sería verdadero. La clave número 6 sería la letra C. Pregunta número... Ah, bueno, ya quedamos ya, pues me quedé con las ganas de seguir con más preguntas. Nos quedamos en la pregunta 6.
Ahí están las claves del tema de hoy. ¿Ya? 1C, 2D, 3B, 4A, 5D y 6C. Muchas gracias por su atención y sigan ustedes con su preparación en todos los temas que les toque estudiar. Muchísimas gracias con todos.